pantalla. Alguien indícame. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí, se alcanza a ver, profe. Muy bien. Bien, el tema del taller es análisis del impacto al ambiente por la comunidad de estudiantes de la Facultad de Biología. Este proyecto inició hace 3 años. Estoy haciendo un muestreo de años para visualizar los cambios del impacto también de año con año y visualizar los cambios que se dan de un año a otro. Entonces, vamos viendo. En resumen, la huella ecológica es un indicador, el cual vamos a evaluar el costo ambiental de la producción de los recursos que consumimos como personas en promedio al año y por área, ¿sí? Por área para absorber sus desechos, porque consumimos y generamos desechos. Va desde papel, metal, dióxido de carbono y sus derivados, ¿no? Una serie de gases contaminantes a la atmósfera. Pues el objetivo de este taller es analizar el cuestionario de la huella ecológica al aplicarse a estudiantes de primer grado, y eso se ha venido haciendo año con año. ¿Por qué ya no a los de segundo? Porque ya se les aplicó. Si yo aplico esta de nueva cuenta, el resultado va a ser similar, que va a arrojar la huella ecológica. Y además me contaminarían los datos que ya no deben de repetirse, contaminarían los datos del muestreo. Entonces, por eso no se repite a los de segundo y tercer año. Entonces, se agarra, en este taller se aplica a los de primer año. Bueno, ¿quién ideó esta fórmula? Que es una fórmula, es un indicador, un índice. ¿Quién? Pues en el año 1990, Madis Wade-Cargel y William Rees, de la Universidad de Bristol, en Colombia, en Canadá, diseñaron y conceptualizaron este indicador ambiental llamado huella ecológica. El objetivo de este indicador es el de relacionar el incremento de la población humana, es decir, conforme va incrementándose la población humana, y su consumo, es decir, lo que está consumiendo la población, con el hecho de que la superficie más productiva, de menos productiva a más productiva, nos haga un referente, es decir, una estadística en función del impacto que está teniendo cada una de las poblaciones. Y entonces en la huella ecológica también vamos a separar estratos sociales, estratos altos en cuestión económica, estratos medios y estratos bajos, económicamente hablando. Entonces, todo se clasifica y se sectoriza. Entonces, en función del consumo, para ello se han generado unas preguntas para el diseño del propio índice de la huella ecológica. La pregunta objetiva, muy objetiva: ¿cuánta tierra y agua requiere una persona para vivir en una ciudad del mundo, para producir sus propios recursos y absorberlos como desecho? Entonces, o sea, obtener desechos. En el año 2016, ¿sí? Como a manera de problemática, como antecedente, había tierras productivas 11.600 millones de hectáreas. Si ustedes dividen el tamaño de la población de este año, nos va a dar un promedio de
1.57 hectáreas por persona. Como la productividad es muy variante para cada país, de un país a otro, se le agregó un 12% que debe indicar la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es muy variante, porque tenemos distintos recursos, cada país consumimos de manera diferente y entonces se estandarizó globalmente agregando este 12% en función de la biodiversidad y el consumo, en base a lo que tiene cada país, el consumo y lo que degrada y produce como contaminantes a la atmósfera, a los ríos, a los océanos, todos los desechos, incluyendo también los depósitos de basura o basureros. Este dato implica que para todo individuo del mundo se aplica 1.75 hectáreas globales de producción de alimentos y bienes y absorción de dióxido de carbono. Es decir, una persona globalmente en promedio tiene un impacto ambiental de 1.5 hectáreas globales. En conclusión, ese es en términos normales de lo que está consumiendo una persona en el 2016. Momento de reflexión. Observen y participen algunos. ¿Qué visualizan aquí? ¿Por qué evaluar el impacto, lo que se consume a una persona? Para dar respuesta a esta pregunta, observen esta imagen. Todo alrededor y el fondo. Y alguien que quiera participar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién quiere participar? Si están escuchando. Si están escuchando. Sí. ¿Qué visualizan aquí? ¿Por qué evaluar el impacto? Pero argumentenme por qué visualizan aquí. Y el fondo también. ¿Quién quiere participar? Yo, Adelante. yo estoy viendo que el consumismo extremo está causando una sobreproducción en pues, productos que quizás no necesitamos tanto y lo que genera es contaminación a la atmósfera y basura. Así es, el consumismo, ¿verdad? Acelerado. Tú lo dijiste, es acertadamente. Estamos consumiendo basura, ¿sí? Que no necesitamos, dices. Efectivamente, basura. Si yo consumo una pizza, ¿qué me va a producir la pizza en términos de salud? Es harina, grasas polisaturadas, ¿sí? Entonces, basura. Me va a producir hígado graso, me va a producir triglicéridos, me va a producir obesidad, ¿sí? Y más si llevo una vida sedentaria como nosotros los docentes, que nos llevamos sentados haciendo programas, haciendo planeación, ¿sí? Entonces no tenemos tiempo y revisando trabajo. Entonces, tenemos ese problema todos los mexicanos, sí, es un problema de salud. Y ahorita con el COVID más se agrava la situación. Entonces, jóvenes, esta fotografía es de reflexión para ustedes y que deben tomar en cuenta ya mentalmente hacer un cambio en la mente. Para poder hacer un cambio, el cambio no va a venir de afuera hacia adentro. Psicológicamente hablando, no va a venir el cambio de afuera porque ahorita ustedes están recibiendo la información de afuera, es decir, de mí a través de este taller, pero el cambio no lo van a hacer de afuera hacia adentro.
El cambio lo tienen que hacer ustedes. Es un cambio mental, de actitud, de energía, incluso interna, es decir, de decisiones. Y yo voy a cambiar porque necesito sanarme a mí y sanar la naturaleza. Es lo que tiene que hacer cada ser humano, si queremos cambiar lo que está al fondo, el ambiente. Darle un retroceso a esto, sanarlo, sanar el ambiente para que todos convivamos, todos los que convivimos con el ambiente, podamos disfrutarlos de una manera más saludable. Y tenemos que disminuir esto, porque si no hay consumo, créanme que como las drogas también, si no hay consumo, desaparece todo esto, porque no va a haber nadie que lo compre y no lo van a producir. De lo que nosotros debemos de comer son lo natural, lo que da la tierra, ¿sí? Es lo natural. Sí, tal vez no desaparezcan fertilizantes, insecticidas, porque se necesitan para las plagas, para las enfermedades. Pero los productos finales que nos contaminan, que es todo esto, el consumismo, que todo lo que consumimos, pues eso hay que desaparecerlo. ¿Cómo? No consumiéndolo. Tan fácil está eso, que si no lo consumimos como población, los empresarios no lo van a producir. ¿Saben a qué se van a ir? A sembrar las tierras, que también están abandonadas. Se van a ir, no, pues ya no producen fábrica, ya. Entonces me voy a ir a sembrar las tierras. Entonces tenemos que cambiar esto. Y a futuro y urge esto. Entonces, ¿por qué evaluar el impacto de lo que se consume por una persona? Porque si evaluamos, si yo tengo resultado del impacto que estamos teniendo, yo voy a generar conciencia en ustedes, decirles, ¿saben qué? Las estadísticas, los resultados de esta encuesta, porque es una encuesta, la huella ecológica finalmente, me dice que de las colonias donde un estrato económico muy bueno, ¿sí? O excelente, es decir, que ganan por arriba de, en promedio, 30,000 pesos, digamos, estamos hablando de la colonia, no sé, Guadalupe. Entonces, de este estrato me indica que están consumiendo exageradamente 5 planetas, porque el consumo se traduce en planetas. Entonces, lo van a ver ahorita en el taller. Y ya puedes ir en la colonia Huizaches, digamos, un estrato más o menos donde la gente trabaja, intermedio, o la colonia Barrancos también, de trabajo. Entonces me va a decir, consumen alrededor de 3 planetas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con lo que se gana, el consumo. Entonces, ¿qué ha propiciado el consumismo? Muchos problemas, entre ellos el cambio climático. Tema, en resumida, que voy a dar, ¿qué es el cambio climático? ¿Es un invento o es un problema actual? Pues es un problema en la actualidad, no es un invento. El cambio climático podría derivar una situación semejante a lo ocurrido en el Plioceno. El cambio climático, siempre ha habido cambio climático. De hecho, los climas del mundo no son los mismos, nunca han sido los mismos en cada periodo geológico. Entonces, el Niño permanente es otro tema climatológico y el cual también nos afecta. Para estudiar el cambio climático, ¿qué debemos de conocer primero? El clima del lugar, la diferencia entre clima, estado del tiempo, que es conocimiento de la climatología. Y esto ya los conocen ustedes, ya lo vieron, según Hahn en 1908, es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio, es decir, los promedios anuales.
El clima es un promedio de los elementos medibles, cuantificables, de datos registrados, resumidos, expresados en mapas por unidad geográfica. Entonces, ¿qué es calentamiento global? Hace referencia al incremento de la temperatura mundial promedio del aire cerca de la superficie de la Tierra y de los océanos en las últimas décadas. Y lo estamos viendo que el incremento se dio a partir de la industrialización, es decir, la creación de industrias y promover el consumismo a través de los medios, ¿no? Periódico en un principio, la imprenta, que tuvo su auge aquí, los medios informáticos, primero eran físicos, robustos, como es la imprenta, ¿sí? El periódico, la prensa del comercio, periódicos comerciales que todavía se usan, como la Coppel, que te llega en casa, y después las tecnologías, ¿no? Los medios informativos, televisivos, etcétera. Entonces promovieron el consumismo y va muy a la mano a la industrialización, a la producción. Entonces aquí vemos el resultado, el producto, que es el incremento de la temperatura global. ¿El cambio climático podría tener consecuencias sobre las formas de la vida de la Tierra? La respuesta es muy sencilla. Sí, y está comprobado. ¿Y quién lo dice? No lo dicen ustedes ni lo digo yo. Lo dice el Panel Internacional sobre el Cambio Climático desde el 2014, incluyendo, desde hecho, mucho antes, ¿no? La mayoría de los incrementos observados de los promedios de temperatura mundiales desde mediados del siglo XX son posiblemente al aumentos de observados de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, al incrementarse los gases de efecto invernadero, las temperaturas se han venido incrementando. Esto provoca el calentamiento de la superficie de la Tierra y de los océanos. En la cumbre del 23 de septiembre del 2014 en Nueva York, el secretario de aquel entonces, general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mencionó que el cambio climático es una realidad y que hay pruebas contundentes. La mayor parte de los años más calurosos que se han registrado han tenido lugar durante las últimas 2 décadas. En Europa, la ola de calor del verano de 2003 causó más de 30,000 muertes. En la India, las temperaturas alcanzaron 48 grados centígrados. En diciembre de 2015 se firma el Acuerdo en París. Prácticamente todos los países del mundo, que son 195, asistieron y firmaron el acuerdo. Menos, ¿quién creen? En aquel entonces, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Y obvio, pues ahí se derivan sanciones, acuerdos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, bajarle al consumo y a la emisión de gases. ¿Qué ha pasado? La temperatura en promedio mundial del aire cerca de la superficie ha aumentado 0,74 grados centígrados en el siglo pasado. Esto lo hablan artículos científicos. ¿Quién los causa? La actividad solar, la emisión de volcanes, variaciones de la órbita de la Tierra y los gases de efecto invernadero. Vamos viendo cada uno de ellos. La actividad solar, ¿qué propicia? Propicia ciclos de manchas solares pasadas y futuras. Entonces, cada año tenemos la presencia de esas manchas solares y propicia efectivamente cambios físicos en el Sol que pueden alterar la intensidad y el flujo de la radiación solar en la superficie de la Tierra. Eso está comprobado. Entonces, tiene que ver con la emisión de la radiación solar que llega a la superficie en base a la actividad solar. Entonces, eso se viene estudiando desde la NASA, ¿no? Hay un primer artículo por ahí de las manchas solares.
De hecho, ya hay más publicaciones. Un volcán es una abertura, una ruptura de la superficie de la corteza terrestre, en el cual va a haber escape de calor, rocas fundidas, cenizas y gases de la superficie, desde el fondo de la Tierra. Entonces, ¿cuántos volcanes tenemos registrados? Estamos hablando de volcanes registrados, porque también hay volcanes todavía que están apagados, son muy pequeños o no han sido descubiertos. Son 22 volcanes, ¿sí? Entre activos, pasivos, ¿sí? Intermediamente pasivos. Son 22, todos focalizados en el eje neovolcánico, por eso le llaman eje neovolcánico, por la presencia de volcanes desde el Pacífico hasta el Golfo de México, en la parte del Atlántico. Entonces, todo es el eje neovolcánico, la presencia de volcanes. Muy activa esta zona, les recuerdo los temblores de la Ciudad de México y que se prolongaron también los epicentros hacia otras partes del país, pues tiene que ver con los movimientos que hay. No significa que Sinaloa no sea zona sísmica. De hecho, también hay volcanes aquí, sabemos que hay volcanes, pero no están registrados, porque no están activos. De hecho, también hay volcanes cerca de, de nuestras playas, pero sí tienen, pero no tienen un alto peligro. Las zonas más peligrosas, volcánicas y de sísmicas son esta zona, el centro de la República Mexicana. ¿Sí? Entonces, estos son los registros que hay y que se monitorean, ¿no? Entonces, la variación de la órbita de la Tierra también se conoce, varían sus ciclos de 100.000 a 400.000 años, y eso hace también que los climas de la superficie terrestre sean totalmente diferentes, ¿sí? La deforestación, ¿qué es la deforestación? Es un proceso provocado generalmente por la acción humana en la que destruye la superficie forestal, es decir, la tumba quema de bosque. ¿Qué genera la tumba quema de bosque? Pues todo esto es lo que tenemos: plagas, incendios, emisión de gases de efecto invernadero, cambios de autorizados, ¿sí? Desmontes agropecuarios, que es lo que más se provoca, causas de la deforestación, problemas agropecuarios, emisión anual del metano, ¿sí? ¿Qué actividad provoca más metano? La fermentación de ruminal, en este caso ganado vacuno, producción de arroz, 80, ¿sí? Quema de biomasa, 40, estamos hablando de pastizales aquí, en su mayoría, excreta de animales, 25. Entonces, la emisión anual de metano se debe también a estas fuentes de emisión. Los modelos climáticos pues son un referente importante para medir los cambios de temperatura a nivel superficie, y están programados los modelos de los años 90 hasta el 2100, todavía vigentes, y son consecuentemente distintos a sistemas físicos y biológicos. Estos modelos son más matemáticos y estadísticos. ¿A qué llamamos entonces cambio climático? A esto, al efecto que ocasiona visualmente, lo estamos viendo, pero también lo vemos en los aparatos, en los registros de las estaciones meteorológicas y climatológicas. Visualmente, cuando visualizamos un paisaje de esta naturaleza, donde años atrás todo esto estaba cubierto de nieve y ahora en la actualidad ya hay hasta pasto. A esto llamamos cambio climático en sí, ¿sí? Aquí cambió la fórmula climática, cambió la estructura de las condiciones sumada en años, ¿sí? Cambió totalmente.
Entonces, hay calentamiento global, eso implica calentamiento global, pero en sí, climatológicamente hablando, cambió el grupo climático o el subtipo o tipo climático. Aquí si yo pongo una estación y otra estación hubiera tenido en este lugar, de seguro la fórmula climática sería distinta a la de antes y un después. ¿Qué debemos hacer para reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Ya lo saben, cambiar las bombillas iluminescentes por LEDs actualmente, que son las más ahorradoras. Reducir el consumo de energía eléctrica a través de los medios que usamos. Ahorita las estamos usando, no podemos desprendernos de las tecnologías del todo, pero sí podemos administrar los horarios de uso. ¿Cuánto consume una bombilla de luz? Aquí un televisor de una y media bombilla, una lavadora 3 bombillas, licuadora 3 y media bombillas, refrigerador 5 y media bombillas, una aspiradora 12 bombillas y si se fijan el aire acondicionado 30 bombillas. ¿Qué consume más? El aire acondicionado. Entonces, para que visualicen que debemos de ahorrar la energía también, administrando el consumo. No podemos evitarlo porque pues, el calor nos provoca deshidratación, nos provoca ahorita, tenemos que usarlo. Eso no se puede decir, no usen el aire acondicionado, no. Y menos ahorita con la pandemia, menos. Pero sí, en los tiempos, las horas más calóricas, pues se enciende, las horas más frías se apaga y se puede mantener uno hasta con un abanico, ¿verdad? Un ventilador, reduciendo el gasto. Entonces es lo que tenemos que hacer. Las zonas metropolitanas se han puesto o reubicado estaciones de monitoreo del aire, que es otro tipo de estaciones para medir los contaminantes, las partículas emitidas por la industria, en este caso la industria automotriz también, como es plomo, ¿sí? Ahora se reducen el plomo en algunas gasolineras, en algunas gasolinas o derivados, o otros contaminantes de fuentes de gases de efecto invernadero. Entonces, hay estaciones, lamentablemente no hacen una estadística pública, no se ha hecho eso. Si se fijan los números son muy altos. Aquí en Sinaloa tenemos 70, en la 78, tenemos la 57, la 56 y la 58. Entonces, son zonas de monitoreo del aire, no de temperatura. Estamos hablando de contaminantes, de emisión de contaminantes al aire. Entonces, lamentablemente, no hacen público esa información. Debería ser pública. Tal vez el INEGI sí lo haga, ¿no? Pero se desconoce lo que realmente están trabajando aquí y es importante. La generación de energía eléctrica también es otro problema en México. Hoy en día con lo que es la refinación con la cuarto T, hasta ahorita estamos extrayendo gasolina, ¿sí? Muy cara. ¿Por qué? Porque México vende gasolina a Estados Unidos bruta, es decir, petróleo bruto, y nos los manda refinado, pero a alto costo. ¿Y dónde para esa contaminación? Pues quien refina, Estados Unidos. Al rato la contaminación se va a mover hacia México porque México va a refinar, ¿sí? Pero sigue siendo un problema global porque en tanto Estados Unidos como México, pues es del planeta Tierra. Entonces se va a mover, sí, la contaminación
de área o de zona, pero la problemática va a seguir. Entonces, hoy en día tenemos que darle más a lo que son las energías renovables, a otras fuentes no contaminantes como es la energía solar, la eólica o geotérmicas, ¿no? Bien, ¿cuál es el impacto de México al ambiente al utilizar los recursos? México tiene un índice, y ya lo dije al iniciar la plática del taller, la introducción del taller, 1.7 planetas es lo que consumimos todos los mexicanos, 1.7 planetas. Si tú andas en este promedio, pues estás en el promedio de México, ¿sí? Para que tú andes a nivel mundial, tienes que andar abajo de 1.6 planetas. Entonces andas muy bien. Si te dan 1.6 o 1.5, 1.3. Pero si andas por arriba de 1.7, tienes problemas en el consumo. Ojo ahí. El promedio global mundial es 1.6. Si andas por arriba, ¿sí? La India no tiene ningún problema. Ni un planeta está consumiendo, pero es un país de los más pobres, ¿verdad? Tienen una serie de problemas, sismos constantemente, inundaciones constantemente, enfermedades, ¿sí? Ellos consumen menos de un planeta. Ecológicamente andan muy bien ellos, ¿sí? En cuestión económica tal vez no. Bien, los apoyos internacionales a México han sido por la ONU a través de sus programas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, agencias de cooperación de Alemania, Reino Unido, y se han firmado acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, California y Quebec. Entonces, ¿qué huella voy a aplicar? ¿Qué autor? La de Ibarra, Cisneros y Monroy del 2014. Bueno, esta es la presentación en cuanto al impacto de la huella ecológica, pues, ¿dónde van a aplicar o en qué cuestionario van a aplicar la huella ecológica? Está en el aula virtual, en la asignatura de climatología, y es tarea para hacer merecedores de esa constancia que formalmente yo se las voy a dar firmadas por el director. Pero también va a llevar un puntaje en su promedio final. Para hacerles merecedor ese puntaje, les voy a pedir que cada quien suba el siguiente trabajo. Van a bajar este Excel. A las 2 tenemos el taller con Yamel sobre lo del jaguar. Me gustaría que asistieran, sobre todo el 1-1. Son eventos que deben de aprovechar y que son gratuitos, que no cuestan. Lo único que cuesta es dedicarle. Y entonces van a abrir este Excel. Y si se fijan, voy a abrirle al compañero que quiere entrar para que conteste la huella. Bajan el archivo Excel y van a contestarlo de la siguiente manera. Van a irse pregunta por pregunta. Esto lo hacen en su casa ya cuando terminen las conferencias de hoy. Hoy terminan las conferencias. Después de eso le dedican tiempo a esto y me lo mandan al aula virtual. ¿Cuántas raciones de frutas consumes a la semana? Nota, considera una ración de fruta máxima. ¿Dónde van a poner el valor? ¿Qué valor van a poner? El valor que corresponda para ti, del 0, el 2, el 4, el 6 o el 9. No van a inventar ningún valor aquí. Los valores naturales los van a escoger de acá. Si yo consumo de 1 a 2 raciones a la semana, voy a seleccionar 2.
Yo me volví más vegetariano, yo no consumo, por ejemplo, yo consumo de 6 a 8 raciones. A lo mejor estoy consumiendo demasiado, pero yo no te consumo carne. Cambié mi dieta. ¿Cuántas raciones de verduras consumes a la semana? Y fruta no consumo mucho. Serían, bueno, sí las consumo estas. ¿Cuántas raciones de verduras consumes a la semana? Yo consumo estas también, consumo demasiado. 6, pero cambié las otras dietas. ¿Cuántas piezas de pan consumes? Si no consumes nada de esto, 0, así se queda. No van a poner otro, C más que 0. El 0 sí es válido, ¿sí? Como valor. Entonces, ninguna de estas, 0. Yo no consumo pan, no estoy consumiendo pan. ¿Cuánta cantidad de tortillas consumes en promedio al día? Yo, aquí es 0. Y así sucesivamente. Acá les va a indicar en la pregunta una nota. Le voy a decir, ¿cuál de los siguientes alimentos consumes durante una semana en promedio? Indica el número de veces que lo consumes a la semana y multiplícalo por la cantidad unificada al lado del paréntesis, ¿sí? Es decir, aquí tiene 60 gramos y esta es la unidad unificada, 50, ¿sí? Una bolsita de cacahuate de 60 gramos, ¿sí? Entonces, si yo consumo 2 bolsitas, serían 2 por 50. ¿Cuánto me va a dar? Pues me va a dar ahí 100, ¿verdad? Una bolsa de papas fritas o frituras. No me pregunten si Barcel o Sabritas o con chile y limón o no sé, no. Es una bolsita de papas fritas o frituras nada más. Y si yo nada más consumo una, pues voy a poner aquí 22. Y así van a ir contestando esta pregunta, tiene esa nota. Esta también dice, sesión B, ¿cuántos kilómetros recorre durante el sistema del colectivo metro? Nosotros no tenemos metro, se queda en 0. Por ahí viene el autobús, eso sí pregunta. ¿Sí? Entonces, es ir contestando las preguntas tal como vienen aquí. Suma la puntuación de la pregunta 21 a la 23. Divídelo entre el número de habitantes en tu hogar. Aquí más o menos visualizas cuántos habitantes hay en tu hogar y súmalos de la 21 a la 22. Entonces, les encargo esta encuesta, es una encuesta, y finalmente les va a dar acá un total, y ustedes visualicen ese total con esta nota que viene aquí. Si tuviste menos de 16,000 puntos, requieres menos de 1.6 hectáreas globales y vives dentro de los límites del planeta. Bien hecho. Para satisfacer tu patrón de consumo requieres entre 0.1 hectáreas por 1.6 hectáreas. Traducidos en campos de fútbol, menos de 2 campos de fútbol. Traducido en planetas requieres 0.06 a un planeta. Si tu puntaje entre 16,000 a 32,000, cuidado, ¿sí? Si te da 17,000 ya tienes problemas, ¿verdad? Requieres de 1 a 2 planetas, ¿sí? Para quien esté en este rango. Y el tercero, acá dice, si tuviste arriba de 32, ¿sí? Pues andas por arriba de 2 planetas. Andas fuera de lo normal, pues, o sea, recuerden que en México, globalmente es 1.6 planetas. Y andas por arriba de 2, significativamente estás consumiendo demasiado. De ahí la importancia de este test, pero yo voy a hacer análisis
de las preguntas por estrato social. Les pido estos datos, que me los llenen, me llenan estos datos y me lo envían. Es muy importante que participen, porque en función de también se toman acciones sociales y con la comunidad científica, con la universidad, con la escuela y con otras instituciones, ¿no? Tanto gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, este trabajo se va a publicar a futuro. Yo necesito datos, me los envían al aula virtual aquí. Entonces, hemos concluido lo del taller. Espero su respuesta de la huella ecológica electrónica en Excel. ¿Alguna pregunta? Maestro, yo nada más quiero felicitarlo por tan interesante taller. La verdad que me llamó mucho la atención y pues muchas gracias por invitar a sus alumnos y gracias a todos los que se dieron el tiempo de estar escuchándolo. Y nuevamente lo felicito me gustó, me llamó mucho la atención este taller. Gracias, maestro. Ustedes saben que pues he estado difícilmente a veces atendiendo por lo que pasé hace poco en salud, pero ahí estamos, ¿no? Respondiendo a las actividades de trabajo y enhorabuena, pues felicitarlos a todos por esta semana de la biología también, de la facultad, y entonces hay resultados buenos. Y esperamos que todos los alumnos asistentes participen, porque en gran medida lo que vimos hoy, pues también va a arrojar otros resultados. Gracias, Silvia. Gracias, Dorita. No sé si está, no la veo. Al contrario, maestro, gracias a usted y a sus alumnos tan dedicados. Y los invitamos ahorita a las 2 de la tarde para que si pueden entrar a la conferencia de la maestra Yanira. Es como la misma liga de que publicaste. Sí, ajá, es la misma. Ajá. Okay. Pues muchas gracias. Nos vemos ahorita a las 2 de la tarde entonces. Nos vamos a la otra conferencia, jóvenes, por favor. A la liga que les pasé en el grupo de los eventos. Muchas gracias, maestro. Hasta el ratito. Ok. Adiós. Adiós.